Los resultados de Google de esta semana han sido muy importantes, porque nos han dicho muchas cosas, porque nos han revelado qué es lo que piensa el mercado de verdad de la burbuja de inteligencia artificial. Fíjense cómo el valor se ha ido a su media de 200 con un batacazo monumental. Primer día bajó más del 8, ayer no fue capaz de recuperar absolutamente nada y bajó 0,13. Y es que para los operadores este fue el trimestre en el que el flujo de caja libre de Google se volvió negativo. Ahí ven, flujo de caja operativo, entra en caja 39.069 millones, pero la inversión en CAPEX es de 44.924 y por lo tanto el flujo de caja libre es de 55.855 millones, perdón. Y el mercado está harto de que le cuenten cuentos de todo esto y de lo que van a ganar en el futuro y no sé qué, no sé cuántas. Y sobre todo porque el mercado no solo está teniendo en cuenta esto, también está teniendo en cuenta esto otro, lo que está escondido, sí, legal, es absolutamente legal y hay que hacerlo así. De hecho, la contabilidad de Estados Unidos, las leyes contables de Estados Unidos te obligan a hacerlo así. Pero la realidad es que Alphabet se estima que tiene escondidos 250.000 millones más de deuda, aunque no se le llama deuda porque se le llama compromisos financieros por proyectos aún no terminados y demás. Pero esto está ahí y todo el mundo lo está viendo y empiezan a estar hartos. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de otra cosa muy importante. ¿Por qué el petróleo no baja más con la que se está liando en el estrecho de Hormuz y en el paso en el estrecho de Bab el-Mandeb? Hay que tenerlo muy claro y vamos a dar cifras bastante contundentes. Vamos a hablar del nuevo hedge contra la inteligencia artificial, Apple, que está brillando mucho porque está desempeñando esa función. Vamos a hablar de los nuevos cortos de Michael Barry. Vamos a hablar de un montón de cosas. Imprescindible que no se pierdan este vídeo. Quédense que seguro que les va a gustar. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Les habla José Luis Cárpatos y esta es pues nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Ya saben, clave técnica, clave fundamental, la más importante que es la clave de fontanería de mercado y la clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 25 de julio a las 8:57 de la mañana, hora de Zúrich, 2:57 de la madrugada, hora de Nueva York. Espero que hayan pasado ustedes una buena semana. Por aquí por lo menos hemos tenido una semana de descanso, no ha hecho absolutamente nada de calor, máximas de 20 grados, de 21 grados, de cosas así. Hemos estado muy bien, el cuerpo agradece este descanso, ¿verdad? Aunque por estos lares, y creo que en todos los sitios, para finales de la semana que viene me parece que vamos con la 50ª ola de calor. Aquí en Suiza hay un debate tremendo porque tienen la manía de prohibir el aire acondicionado. Antes, pues hacía menos olas de calor y todo esto, pero llevamos una racha de años que están viniendo más. Y aquí es que está prohibido ponerse aire acondicionado por temas ecológicos y demás. Y encima hay una ley que dice que si estás a más de 1.000 metros, está más prohibido aún. Y yo estoy a 1.300 metros. Pero como hay muchas olas de calor últimamente, pues hay un debate sobre ese tema. De aquí no te espero. En fin. Yo por mi parte, pues quería ir la semana que viene unos días a España, no de vacaciones porque tengo mucho lío y me tengo que llevar siempre el trabajo a cuesta, pero por lo menos para ver un poco a la familia. Pero tengo una serie de líos y de cosas que resolver aquí y no sé exactamente qué día me voy a poder ir o si al final lo voy a tener que aplazar. Sí que me gustaría acercarme porque ya saben que solo voy 10 días al año a España. No, el resto del año permanezco aquí y me tocaba la semana que viene. Así que no sé, puede que haya algún cambio de repente en los vídeos de la semana que viene, el día que tenga que ir y el día que tenga que volver. A lo mejor alguno no lo hago, algunos no lo hago. Ya me disculparán, avisaré un poco encima porque ya les digo que no sé, estoy pendiente de una serie de trámites que tengo que hacer aquí, de gestiones que tengo aquí a medias y no estoy seguro. Igual me voy el lunes, que me voy el jueves de la semana que viene, no lo sé. Les avisaré. Por lo demás, pues ya se nos ha terminado el mundial, se nos ha acabado el fútbol y deseando que empiecen ya las grandes ligas,
que ya está bien. Toda la semana sin fútbol. Y no, pues viendo series, pues lo que ponen. Cuando llega el verano meten unos bodrios que echan para atrás y estoy pendiente de que avancen algunos capítulos más para empezar a ver la serie Silos de Apple Televisión que me gusta mucho. Han puesto una peli en Amazon Prime, Proyecto Salvación, que es muy buena, pero si voy a España la quiero ver con mi hija, que le gustan también mucho esta serie de cosas. Pero ella ya me ha dicho que es buenísima, es que ella ya la ha visto, la quiere ver por segunda vez, de tanto que le ha gustado. Y luego pues estoy viendo una serie antigua que ya les comenté la semana pasada, Goliath, una serie de abogados de Estados Unidos, es una serie muy buena. Aunque ya voy por la cuarta temporada, la tercera y la cuarta temporada flojean mucho. Las dos primeras son las mejores, pero la verdad es que es una serie bastante recomendable. Le recuerdo que ya está el antiguo libro de Leones contra Gacelas, el mismo que estaba antes por ahí. He creado una pequeña web que se llama leonescontragacelas.com para que se pueda ahí entrar y comprar directamente desde nuestra editorial suiza vía Amazon. Y en esta misma mini web, que se ha creado solo para comprar el libro, pues se avisará cuando aparezca, que está maquetándose, como saben, el nuevo, que es Leones contra Gacelar 2, El dinero nunca duerme. Le he puesto ese título un poco por la peli de Wall Street, que dicen eso, ¿no? El dinero nunca duerme. Ya saben que es una frase que a mí me gusta repetir mucho. Este libro va a ser durillo, ¿eh? Ya lo anticipo. Algún lío que otro me voy a meter con el libro. En fin, pues nada, pues eso. Todo eso es lo que pasa con mi vida. Y si les parece, pues vamos a empezar ya con el mercado. Y estamos hablando de Google porque Google nos ha dicho muchísimas cosas, ¿no? Vamos a seguir reflexionando sobre todo esto del flujo de caja libre, que es lo que ha puesto nervioso al mercado. La verdad es que es el primer trimestre con flujo de caja libre negativo de la salida a bolsa en 2004. Y el problema está en el CAPEX, que se ha duplicado en un año. Es que esto es un desmadre. No para de crecer el CAPEX, no para de crecer el CAPEX. Fíjense, inversión conjunta prevista de los cinco grandes, Google, Amazon, Microsoft, Meta, Oracle, en miles de millones de dólares. El 2026. Hace unos meses se esperaba 611.000 millones de dólares. Ahora, al final, va a ser un 34% más, 821.000. En el año 2027, hace menos de un año, se esperaba 720.000 y ahora ya se esperan 1,3 billones. Y para el año 2028 se esperaban hace poco 804.000 millones y ahora se esperan 1,4 billones. Y claro, el mercado se pregunta, ¿pero de verdad hace falta todo esto para poder, cuando los chinos están haciendo ya prácticamente lo mismo, cuestan un 70% menos de coste y se tienen que gastar una cantidad ínfima respecto a esto de CAPEX para llegar al mismo sitio? Los americanos se defienden diciendo que es que los chinos destilan lo que han descubierto ellos. Pues puede ser, no lo sé, pero la realidad es la que es. Y el mercado se ha cansado. Y el mercado quiere ver que esta burrada de costes se rentabilizan. Y por eso se ha castigado a a Google tan duramente. Porque se considera que en esos resultados, pese al fuerte incremento que ha habido en la nube, de ingresos en la nube, sus ingresos típicos del buscador y tal no son tan buenos, pues no es suficiente para justificar esta locura de gastos que estamos teniendo. Esto no le cuadra ya al mercado. Está muy preocupado con todo esto, muy preocupado. El problema está en el CAPEX y en la deuda que está generando. Está convirtiendo unas compañías que eran una máquina de ganar dinero, que lo usaban para recomprar, para nuevas inversiones, pagar dividendos, pues ahora todo es deuda, todo es deuda, todo es deuda, porque se supone que esto lo van a rentabilizar dentro de 2000 años. Que no se nos olvide una ley de mercado inmutable. El periodo de tiempo en el que una compañía de hoy en día puede estar en el candelero y estar en el top y todo eso ya no es el de antes, ¿eh? Las compañías tienen sus ciclos, van evolucionando. Cisco, cuando la burbuja del 2000 eso era, bueno, va a ser eterna, va a ser
esta va a ser la compañía de los 1000 años. Y ahora, pues sí, sigue siendo una compañía importante, pero no se habla mucho de ella. Y en todos estos pasará igual. Entonces, todo esto a tan largo plazo, todas estas cosas. Y sobre todo el problema viene de esta infografía que se publicó en X, todo el mundo la está recalculando, hay un montón de gente que la está recalculando. 1,65 billones de deuda escondida. A ver, escondida no está contabilizada como hay que contabilizarla, se contabiliza así. Estos son compromisos futuros que se están considerando como arrendamientos. Lo estoy simplificando mucho, tampoco es exactamente así, pero para que me entiendan. Pero que hasta que no se terminen los proyectos dentro de mucho tiempo, muchos años, pues no estarán ahí. Entonces, pues todo esto lo deben igual. Lo deben igual. Y hay algunos como Meta que van muy subiditos de tono. Ya la deuda que están reconociendo es una barbaridad de 140.000 millones de dólares, pero es que fíjense todo lo que tiene escondido. Ese es el problema, que se reconoce 1,35 billones de deuda, pero en realidad hay que sumar otros 1,65 si quisiéramos ser ortodoxos, por mucho que sea legal contabilizarlo así. Toda esta gente se está financiando en deuda a lo bestia y esto al mercado pues no le gusta. En el año 2025 eran 217.000 millones, el 2026 eran 341.000, ya vamos por 585.000 y aún estamos en el mes de junio. Esto es una barbaridad. Morgan Stanley piensa que esto no se va a parar aquí, que va a seguir creciendo, y opinan que si el peso de estos 5 grandes en el SP500 es del 20% y el peso de su deuda ahora mismo es el 4,1%, pues que la emisión de deuda desgraciadamente tiene mucho por recorrer, ¿no? Y el desagrado del mercado con esta deuda lo vemos aquí. Fíjense los credit default swap de los hiperescaladores, sobre todo el de Oracle. Cerró ayer en 213 puntos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, un credit default swap es un seguro para cubrirse contra la posibilidad de un default de que no paguen los bonos en cuestión. 213 puntos de credit default swap quiere decir que para una cartera de 10 millones de bonos, de 10 millones de dólares en bonos de Oracle, que es el estándar de los credit default swap, 10 millones, esto no es un mercado de particulares, de aquí solo entran profesionales, pues para poder cubrirte del riesgo de default de Oracle en una cartera de 10 millones, tienes que pagar 213.570 dólares por cada 10 millones de seguro. SpaceX, que no lo pierdan de vista, menuda salidita a bolsa, anda que no lo advertimos nosotros y todos los analistas. Cuidado que esto está... Pero fíjense con qué facilidad el establishment es capaz de crear un ambiente de marketing y colarle al mercado cualquier disparate por grande que sea. Ahora hablaremos de SpaceX, pero fíjense cómo están sus credit default swaps. Y lo mismo los demás, no paran de subir, porque la gente está harto de esta deuda. A ver, no es que estén hartos, el mercado acepta muchas deudas y muchas cosas, simplemente que ven muy desproporcionado lo que justifica esa deuda, que es el gasto. Eso es lo que ven desproporcionado. Entonces, fíjense en esto. Esto es el spread entre la rentabilidad que exige el mercado para los bonos de los hiperescaladores comparado con la rentabilidad de los bonos del tesoro al mismo plazo. Como pueden ver, no para de subir ese spread. El mercado empieza a desconfiar de que esta deuda sea para un gasto muy desproporcionado y en el que no se va a obtener rentabilidad nunca, es decir, exactamente lo mismo que pasó en el 2000. Luego se purgó la cosa y ya se limpió y siguió todo más tranquilo. Pero esto no se ha limpiado mucho aún y entonces le van pidiendo a esta deuda cada vez más y más y más y más rentabilidad respecto a la de los bonos del tesoro del mismo plazo para comprarla. Bien, aclarado el entorno, vámonos otra vez a la infografía. ¿Por qué esta cifra no lo cuenta todo? Esto lo he hecho con la ayuda de Cloud, en concreto de un modelo nuevo que salió ayer y lo he probado ya esta mañana porque tengo que hacer un montón de resúmenes de papers y de cosas para, para apoyarme luego en lo que les voy diciendo y me ha gustado muchísimo, ¿eh? Y no tiene nada que envidiar al Fable 5,
que ya saben que los que tenemos Cloud, yo lo tengo el Max, te dan un límite bastante estrecho. Bueno, pues Opus 5 yo no le veo que desmerezca para nada Fable 5, incluso lo veo mejor. Para lo que yo más lo uso, que es para análisis financiero, confección de gráficos y demás, lo veo mejor. Y es la mitad de barato. Y no te consumen los límites. O sea que muy buen modelo el que han sacado de Cloud Opus 5. Y eso es lo que está manteniendo a flote a OpenAI y Anthropic, que están trabajando bien, no paran de sacar modelos frontera o cuasi frontera, como sería este caso, y esto les mantiene con esa ventaja competitiva de unos meses respecto a los chinos que permite que sigan teniendo clientela. Entre ellos a mí, porque si a mí los chinos al final me dan el mismo producto un 70% más barato, yo soy el primero que los manda a todos a paseo. Hay que mirar la economía, ¿no? Pero claro, yo quiero estos modelos porque están por delante de los chinos en todo momento, aunque sea unos meses. Pero para mí, creo que para mucha gente, pues lo vale. Bien, ¿por qué esta cifra no lo cuenta todo? Bueno, pues porque está el tema de que no aparece en el flujo de caja libre, lo de los arrendamientos financieros que hemos dicho, porque queda fuera de los estados contables esas sociedades de esos vehículos vía sociedades que no los meten en balance y que se financian a través de esas sociedades, y porque hay mucha parte de la deuda que está considerada como arrendamiento operativo, que resta poco a poco, año tras año. De todo lo que de verdad debe la empresa, lo único que está contabilizado en ese flujo de caja libre que ha pasado a negativo es esto de aquí arriba. Claro, el mercado también lo que ve es que de lo que se está declarando, la deuda se multiplica por 6 en un año. En junio del 2025 tenía 16.000 millones y ahora mismo tiene 98.200 millones. Es cierto que sigue en caja neta positiva teórica. Aquí no se está contabilizando todos esos vehículos que tiene por ahí dispersos con un montón de deudas. Aún así, tienen caja 242.000 millones, en deuda contabilizada 98.000 millones, posición neta más 144.000. Vale, pero se ha multiplicado la deuda por 6 en un año. Y eso preocupa mucho al mercado. Tienen una cartera de pedidos contratada de 519.000 millones, unos compromisos actuales de 707.000 millones, 85.200 millones que tienen contabilizados como arrendamientos porque aún no han empezado. Casi medio billón en compromisos nuevos en un solo trimestre. Tres señales a vigilar. Pues esos compromisos nuevos que ya hemos hablado, la ampliación de capital de 49.600 millones teniendo 242.500 en caja, y esas financiaciones que están pidiendo a 100 años al 6,25%, que, a ver, esa financiación se está usando para chips que luego duran 18 a 36 meses y están emitiendo un bono a 100 años. Esto no tiene mucha lógica, ¿no? Pues ya ven, este es el problema de los resultados de Google. No es Google en sí mismo, sino que Google ha pagado el pato por ser el primero de los hiperescaladores que ha reflejado una realidad que ya no le gusta al mercado. El mercado ya no va a premiar. ¿Recuerdan aquella época en la que cuanto más CAPEX anunciaban, más subía todo el mundo? Ahora no es así. Ahora, cuanto más CAPEX anuncien, más les van a castigar si no se ve una rentabilidad detrás. Y el campeón de todo esto es Meta. Por eso a Meta le están dando también para el pelo, y desde que publicó los resultados Google, no le ha ido nada bien tampoco. Está operando por simpatía. ¿Por qué? Porque el mercado considera que este es el peor de todos en ese aspecto, en gastar y no rentabilizar. Aparte que Meta ya tiene su historia, que no se nos olvide que se llama Meta por el fracaso total del metaverso, que también iba a ser la repera y venga gastos y venga gastos. Ya tiene su pasado este valor. Este es el problema. Ahí lo tienen. Con este gráfico de Meta que opera por simpatía ya se hacen una idea de dónde está el problema. Sin embargo, cuanto más CAPEX anuncian, pues mejor para los semiconductores, almacenamiento, todos estos los de la burbuja, porque a fin de cuentas son los que venden los picos y las palas. Pero a los demás les van a castigar, porque están hartos ya de que se gasten el dinero y no lo rentabilicen. Y claro, yo el problema que veo es que
lo que está hecho está hecho. O sea, los CEOs se están dando cuenta de que se tienen que andar con cuidado con esto, pero ahora van a dar los resultados de un trimestre que ya están cerrados y que ya no se puede modificar. Y yo me temo que todas las publicaciones que vamos a seguir viendo van a seguir incidiendo en este mismo problema de, de Google, en ese miedo que tiene el mercado a ese gasto imparable y que al final no se rentabiliza. Mucho me temo que va a ser eso. Y la semana que viene tenemos el 34% de las compañías del SP500 que van a publicar. Los mercados de opciones descuentan un movimiento del 1,82% durante toda la semana en cualquier dirección. Y tomen nota, el miércoles tendremos al cierre a Microsoft y a Meta, al que más miedo le tiene el mercado. A Microsoft y a Meta el miércoles. Apple y Amazon publicarán al cierre del jueves. Y recuerden que el miércoles también tendremos reunión de la Reserva Federal. Por cierto, antes de que se me olvide, Michael Burry ha anunciado que está aumentando el tamaño de sus cortos. Está aumentando el tamaño de sus cortos en ETF sobre semiconductores. Está aumentando el tamaño de los cortos en Nvidia, en Micron, en Caterpillar. Así que ya saben, este hombre es un valiente. A ver, tener razón tiene toda la razón. Esos cortos por fundamentales, eso no hay quien le quite la razón. O sea, hay que estar un poco demasiado locado para quitarle la razón. Tiene toda la razón. Esos cortos son lo que tiene que ser en vista del panorama. Ahora bien, como él muy bien sabe que ya le pasó en el 2008, el mercado puede estar irracional durante, como eso lo decía también, creo que fue Costolani, parece, no estoy seguro, el mercado puede permanecer irracional mucho más tiempo que tu solvencia. Eso ya le pasó a él. Tenía razón con la crisis de inmobiliaria y todo eso de los bonos basura estos que crearon ahí mezclando hipotecas y demás, pero se anticipó mucho a los cortos y le hizo sufrir muchísimo hasta que finalmente la lógica le dio la razón. Estamos en una burbuja sin ningún género de duda. En el vídeo recomendado de hoy, arriba a la derecha, es una línea nueva de vídeos, hago una especie de resumen ahí de... no es de actualidad rabiosa como todos los que hago, es de situación global y hablamos un poco de todo esto. Miren, aquí hablamos constantemente de diversificación, de no depender solo de las bolsas, de los bonos, las inversiones típicas. Y la realidad es que desde hace unos años han aparecido alternativas que permiten acceder a inversiones que antes estaban reservadas casi exclusivamente a grandes patrimonios o inversores institucionales. Una de las alternativas que más ha crecido estos años es el crowdlending inmobiliario. Y precisamente de esto quiero hablarles hoy con total transparencia porque este espacio está patrocinado por Cibislen. Esto es publicidad. Como acabo de decir antes, esto es crowdlending y no crowdfunding, que no es lo mismo, ¿eh? Aquí usted no compra un trozo de una empresa a ver qué pasa. Usted presta dinero a un promotor inmobiliario profesional para un proyecto concreto con un tipo de interés pactado y un plazo previsto de devolución. Usted actúa como una especie de banco, no como propietario del inmueble. Esa es la idea. ¿Y quién es Cibislen? Pues una plataforma que lleva funcionando desde el año 2017 y que está inscrita en el registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 8, como proveedor de servicios de financiación participativa bajo la normativa europea. En cualquier caso, y antes de publicar cada operación, Cibislen lleva a cabo un proceso de due diligence con análisis de cada proyecto, trabajando con promotores profesionales y revisando las garantías asociadas. Además, toda la documentación relevante está disponible para que cada inversor pueda analizarla y decidir si encaja o no con su perfil de riesgo. Lo interesante del modelo es que hace mucho más accesible este tipo de inversión. Se puede empezar desde 250 euros, lo que permite distribuir el capital entre distintos proyectos, promotores y ubicaciones, algo que puede ayudar a diversificar una cartera dentro de esta clase de activos. Los proyectos incorporan garantías
hipotecaria, fianza corporativa y o pignoración de participaciones con un loan to value que ronda el 50%. Es decir, que el activo tasado vale en torno al doble de lo prestado. Eso es un colchón y es un colchón importante. Los números con su periodo, como debe ser, en 2025 financiaron 55 proyectos por más de 133 millones de euros con una rentabilidad media anual entre un 10 y un 13%. Hasta la fecha, la plataforma ha tenido una rentabilidad media total del 13% en proyectos ya finalizados con un plazo medio aproximado de 15 meses, más o menos. Desde el 2017 llevan más de 186 proyectos financiados en España y Portugal, más de 370 millones de euros captados, una barbaridad, y ya han devuelto más de 100 millones a sus inversores. Recuerden siempre que son datos pasados y que las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras. Debe quedar muy claro que esto no es asesoramiento financiero ni una recomendación personalizada. Cada uno debe mirar la documentación de cada proyecto, quién es el promotor, qué activos respalda el préstamo, qué plazo tiene y ver si encaja con su perfil de riesgo. Si quiere entender mejor cómo funciona este modelo de inversión y consultar los proyectos disponibles, pues tienen el enlace para poder ver todo esto en la descripción del vídeo. Pueden pinchar y ahí lo pueden consultar todo. Seguimos con el análisis del mercado. Como no paro de comentar reiteradamente, hace ya varias semanas que empecé a llamar la atención sobre que en situaciones como esta, cuando tienes una serie de sectores que están muy en burbuja, en el vídeo que les recomiendo arriba a la derecha, este que he creado atemporal, un poco como para situarnos, como para hacer un mapa del mercado, hablo de esto y les pongo varios ejemplos. Este tipo de vehículos equiponderados como el RSP de igual ponderación, el SP500, adquieren mucho protagonismo cuando hay varios sectores en burbuja, dan mucha tranquilidad, te aíslan de todo esto y te va diciendo un poco cómo está el mercado de verdad. El mercado de verdad, el de fondo, no está mal. Fíjense cómo está el RSP de igual ponderación, está casi en máximos históricos y muy tranquilo, está en un periodo de consolidación, pero está muy tranquilo y sin todos estos vaivenes. Y ayer, por ejemplo, subió un 0,74%, cuando el SP500 normal se quedó plano y gracias, que estuvo muy volátil, y el Nasdaq, debido a la vuelta de los semiconductores, bajó el 1,18. Los semiconductores ahora mismo son un bingo, totalmente. Esto es impredecible. Están ahí que si confirmo, que si no confirmo. Este es el Banek, el SMH, que es el que más se sigue. Que si confirmo, que si no confirmo, un hombro, cabeza, hombro. Bastante machacado, no levantan cabeza. Está todo el mundo considerando que es un burbujón esto que ya da miedo meterse ahí. Y lo único, pues que tiene muchos soportes, ¿no? Tiene una media de 100 muy cerca, como vemos, y esto le puede frenar, pero no sé, las figuras de hombro, cabeza, hombro, a mí tampoco me inspiran mucha confianza porque fallan mucho. Los hombros, cabeza, hombros invertidos son mucho más fiables. Pero esto es así, nunca sabes, porque la bolsa es muy asimétrica. Cuando baja, cuando sube, cuando rebota de una caída o cuando cae de una subida, ¿no? Pero bueno, esto está como está y está poniendo nerviosos a los índices. Está poniendo tan nerviosos a los índices como que se está viendo una figura muy inquietante en el Nasdaq. Y es que el Nasdaq está formando una figura de diamante, además bastante clarísima. La figura de diamante funcionan así. Tienes que tener una directriz así por aquí, por este lado, que te une los máximos. Luego tienes que tener otra que te une los mínimos. Y luego en el lado contrario te hace justo lo contrario. Una directriz descendente de los máximos y una directriz ascendente de los mínimos. Entonces se forma un diamante. Como ven, es una especie de triángulos que están unidos por la base y cuando se rompe la figura, suele ser una figura de ruptura de la tendencia alcista bastante peligrosa. Según los expertos en análisis técnico, cuando se confirma una figura de diamante, hay un 80% de posibilidades de que acierte y que la tendencia alcista haya terminado.
El problema que tengo, porque el diamante está confirmado, ya se ha roto esta directriz claramente, está muy claramente confirmado, pero el problema que me hace dudar es que veo soportes muy importantes muy cercanos. El primero la media de 100 y el segundo la media de 200. Esto no está saliendo la figura limpia, podría haberla dado un poco más arriba. No lo sé. El caso es que yo se la dejo porque la están comentando ya muchos de los grandes y hay que tenerla en cuenta, ¿de acuerdo? Porque este tipo de figuras son realmente peligrosas. No se ve muy a menudo los diamantes tras grandes tendencias alcistas, pero cuando aparecen suelen poner punto final al tema. Esto nos podría indicar que quizá pudiéramos ir hacia un mes de agosto conflictivo, teniendo en cuenta que el VIX tiene una tendencia estacional a subir ya a partir de finales de julio y hasta el mes de octubre, hasta mediados de octubre, realmente muy notable. Miren, aquí la tienen. En este gráfico de equityclock.com, la estacionalidad del BIS es muy mala. Está dando veranos muy torcidos ya desde hace muchos años. Esto es de 20 años. Y como pueden ver, desde la última semana de julio tiene una tendencia estacional a ir subiendo y no suele parar hasta mediados de octubre. Estamos entrando en un entorno. McElligott durante la semana lo ha advertido varias veces, que el problema es que no hay coberturas. No hay coberturas y a la más mínima, como pasen las cosas que suelen pasar durante el verano, donde se suelen complicar bastante muchos líos, pues que estamos sin red de seguridad. Con esta tendencia estacional que tiene el VIX a torcerse en los meses de verano, donde además le es más fácil dar saltos bruscos, porque hay mucho menos volumen. Estamos teniendo a diario un volumen casi un 20% inferior al normal, pues simplemente porque está la gente de vacaciones en Estados Unidos. Ya está. Y esto pues le hace más fácil este tipo de sustos. Y en agosto va a ir a peor, va a haber más gente aún de vacaciones que en julio. Y McElligott tiene razón, este tema no es para quedarse nada tranquilo, ¿eh? Observen. Es curioso porque los skew del call del VIX están caros, están en el percentil 96, porque hay poca gente que lo pida, los que lo piden se lo ponen muy caro, no sé, pero lo importante es esto. Posición larga en futuros del VIX de las gestoras de fondos normales, los que están en bolsa de posición, que suelen mantenerse a largo plazo. Estos son los que mantienen al final la bolsa en las tendencias duraderas. Bueno, pues su posición larga en futuros del VIX, es decir, en coberturas, según McElligott, que ha hecho el cálculo, está en el percentil 1. De hecho, está en mínimos históricos. Nunca habíamos tenido menos coberturas por parte de los grandes fondos de inversión. Esto es en futuros, pero es que en opciones tampoco se crean que hay muchas. Por lo tanto, el concepto es el mismo. No hay cobertura por parte de los grandes fondos. Es decir, que como esto se caiga, no tienen coberturas para monetizar como pasa otras veces y esto amortigua las caídas. Aquí nos caeríamos en pleno, a plomo. Y McElligott además hizo un estudio, este hombre yo no sé cómo lo hace porque estos estudios no son nada fáciles, en los cuales descubrió que cuando hay tan poca cobertura, que es muy raro históricamente, al cabo de 3 meses, el VIX en algún momento de esos 3 meses ha tenido un arranque repentino de un 50%. Y con tan solo un 20% de fallos en ese arranque repentino de al menos el 50%. Como ven, esto según McElligott, y creo que tiene bastante razón, hay otros muchos analistas que están diciendo lo mismo, nos podrían llevar a que tendríamos que ser cautos con el mes de agosto. Y más teniendo en cuenta que históricamente el mes de agosto pues ha dado muchos disgustos. La verdad, como todos sabemos. Este es uno de los gráficos más importantes que les quería mostrar en el vídeo de hoy. Tomen buena nota e incorpórenlo a su propio análisis, que es el único que vale. Recuerden que aquí no damos recomendaciones de inversión, que es completamente ilegal. Solo estoy mostrando, pues, mis opiniones, como uno más entre ustedes. Y en medio de todo este lío con los hiperescaladores y con todo, hay un valor de los 7 magníficos que está gozando del favor de los operadores porque le consideran el hedge
la cobertura de la inteligencia artificial desmadrada, que es Apple. Apple también toca temas de inteligencia artificial, pero evidentemente su negocio es otro. Su negocio es vender ordenadores, vender tabletas, vender sobre todo teléfonos móviles y toda su gama de productos. Entonces se le considera que dentro de las grandes tecnológicas, que dentro de este mundo de las empresas de megacapitalización, pues Apple es el contrapunto de toda esta locura de los hiperescaladores. Entonces, mientras que los 7 magníficos las están pasando moradas y prácticamente todos ellos están en movimientos laterales o bajistas, Apple está haciendo el contrapunto. Observen que ayer mismo subió el 3,96% sin que tampoco hubiera grandes noticias. Es que el dinero que sale de todo esto, de los que están en burbuja, el dinero que sale también de los hiperescaladores, pues en parte está metiéndose en este valor. Yo no le quitaría la razón a los operadores que lo están considerando como ese hedge, porque realmente Apple, es verdad, su negocio va por otro lado, le va muy bien, está muy consolidado, sus ratios son mucho mejores y al final pues todo esto tiene que pesar. Se dice que con toda esta subida reciente que ha habido se ha forrado toda la población de Estados Unidos y demás, pero yo no lo veo así. Fíjense en este gráfico que es de elaboración propia y que lo tengo sacado con la ayuda de Cloud de datos de la Reserva Federal. Aunque el 58% de los hogares de Estados Unidos posee acciones, que es máximo histórico, fíjense, el dato que viene es contundente. La mitad, o sea, perdón, del valor total, la mitad inferior de los hogares, es decir, el 50% de los hogares más pobres, tienen solo el 1% del mercado. El 1. Y la otra mitad de los más ricos está en el 1% de los más ricos. Fíjense qué locura. O sea, el 1% más rico de Estados Unidos tiene la mitad de la bolsa y el 50% de los más pobres tienen el 1%. O sea, cruzamos las cifras de 51. Ya ven que el mercado no es un reflejo de lo que piensa la gente. Ahí se están equivocando todos los gobernantes de Estados Unidos. Vamos a tomar medidas para que la bolsa suba, para que la gente esté contenta. La gente no va a estar contenta porque suba la bolsa. Van a estar contentos el 1% de los más ricos de Estados Unidos. La gente lo que quiere es otro tipo de medidas. Es que se dejen de la estupidez de los aranceles, que no he visto un error más grande de política económica, y permítanme que dé mi opinión. Muchos de ustedes no estarán de acuerdo, pero yo estoy muy convencido de que eso es así. Es un error de política económica monumental poner una cosa que al final la pagan los propios estadounidenses, que han cabronado, válgame la palabra, a todos los socios comerciales de Estados Unidos. La visión que tiene el mundo ya de Estados Unidos es muy negativa por culpa de todo esto. Un lío, los tribunales diciendo que no. Ahora ponen otros, dice que por el trabajo forzado, porque castigan a 60 países que dicen que tienen trabajo forzado. No sé, ¿dónde está el trabajo forzado? Es en muchos sitios sí, evidentemente, pero en muchos de los países desarrollados no. Ese tipo de cosas, y que están generando más inflación y medidas que siguen generando más inflación. Entonces, ese tipo de cosas son las que quiere la gente, y si el gobierno de Estados Unidos no toma ese tipo de medidas, y con el lío que se está montando en Irán, del que ahora vamos a tener que hablar largo y tendido, pues ya me contarán el panorama que tienen para las elecciones de medio término de tan solo dentro, que estamos ya prácticamente en agosto, quedan 3 meses y pico. 3 meses y pico quedan. Por cierto, y quedan 2 meses para Navidades. 2 meses y pico para Navidades. El 1 de octubre empezaremos a celebrar las Navidades. Sé que es difícil pensar en eso con el calor que hace ahora, pero bueno. Esto es así, señoras y señores. Y el petróleo y todo este tipo de cosas les van a complicar las elecciones al partido en el poder, que a nosotros nos da exactamente igual quien gane, pero sí tenemos que ver qué puede suponer eso para el mercado. Vamos a hablar del tema del petróleo porque esto es punto y aparte. A ver, la situación en Oriente Medio está complicadísima. La guerra está totalmente abierta otra vez. No hay ninguna perspectiva de ningún acuerdo. Irán ha rechazado la última proposición que hacían los mediadores de 10 días de tregua. Estados Unidos está pensando en que quizá pueden subir varios grados más el rigor de la guerra.
Ayer, si recuerdan, en el vídeo de cierre de ayer, el viernes, les mostraba cómo, según una pantalla que tiene Bloomberg, con los transpondedores de los barcos que cruzan por el paso de Bab el Mandeb, no por este, por el otro, estaban poniendo somos chinos, no nos ataquen y ese tipo de cosas. Hay mucho temor a que el lío se traspase al otro estrecho. Y fíjense cómo el tráfico en Bab el Mandeb está bajando notablemente. Recuerdan que aquí siempre teníamos esa autopista de 2 carriles con muchísimos barcos. Pues fíjense que esto ya se ha reducido una barbaridad también. ¡Ay, madre! Se está complicando la cosa en los dos sitios. Y ahora, claro, por aquí por lo menos tienen una salida, que es salir por el canal de Suez, claro. De hecho, ahí están. Mire cómo ahí están entrando y saliendo. Pero el problema es que si tú sales por el canal de Suez, pues evidentemente sales al Mediterráneo. Y si tu ruta en realidad era salir por el paso de Bab el Mandeb e irte para Asia, pues te toca, si sales por el Mediterráneo, dar toda la vuelta a África, pasar por aquí por el Cabo de Buena Esperanza y volver al mismo punto. O sea, que los UTIs estos dichosos te pueden hacer perder varias semanas de viaje con todos los costes que esto conlleva. Las reservas de petróleo están bajo mínimos. El diésel está disparadísimo, tocando máximos y máximos y máximos. Y el diésel al final es vital para la industria, para la agricultura, para el transporte. Estados Unidos tiene las reservas estratégicas a mínimos desde los años 80. Y eso que ha habido bastante salida de petróleo en los últimos días y demás, hasta que se ha vuelto a liar la cosa, ¿no? Las últimas semanas antes del nuevo lío. Pero está todo el mundo con mínimos de reservas. Y lo curioso, lo paradójico, es que el petróleo cierra ayer a 89. Cualquiera que lleve tiempo en el mercado, pues estará pensando, esto no me cuadra, porque con el lío que se está montando ahí, con el grave peligro de un corte del petróleo físico que hay, con ese grave peligro, tendría que estar el petróleo, el West Texas por encima de 100. ¿Por qué no lo hace? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar determinar en los próximos minutos. Vaya por delante que la explicación a la bajada de ayer es una explicación técnica. Al final ya saben que los números redondos son siempre niveles que son muy difíciles de pasar, ya sea al alza o a la baja, y en cualquier producto del mundo. Bueno, pues el Brent en concreto llegó a 100, ha estado 2 días tonteando con el 100 y como es normal en ese tipo de niveles tan redondos, pues hubo mucha gente que tomó beneficios porque llevaba mucho ganado en toda esta subida. Entonces el motivo de la bajada de ayer fue meramente técnico. No sé lo que va a durar, pero observen todo lo que ha subido el petróleo en muy pocos días. Pues pasado de 70 a 100, ha subido casi un 40%, pero aún podría estar más alto. ¿Qué pasa aquí? Primero vamos a ver el tema de inventarios y vamos a ver de Estados Unidos. Aquí no hablamos de la reserva estratégica, hablamos de las reservas comerciales de Estados Unidos. Están en 412 millones, muy cerca. Esto es un estudio de JP Morgan buenísimo. Me he basado, todos estos datos están basados en este estudio. Está muy cerca del mínimo de 10 años que quedó en 394 millones. Han liberado ya de sus reservas comerciales 500 millones de barriles. Si el conflicto dura un mes más, tendrán que sacar 210 millones más. Si dura 2 meses más, 315. Y si dura 3 meses más, todas las que les quedan. Evidentemente esto es teórico. No creo que agotaran sus reservas completamente. Habría otras cosas que pasarían antes. Pero esto es lo que queda. No hay mucho más margen. Y luego está el problema de la gasolina. El precio medio del galón en Estados Unidos ha vuelto a superar el 4%. Perdón, el 4%. $4 por galón. Umbrales políticos. Cada vez que se supera el 4,20 suele haber negociaciones, suele haber cosas. Y por encima de $4,5 por galón la urgencia se dispara. Y ya estamos más o menos por ahí.
Si dura el conflicto 2 meses más, se superará la zona del 4,5 con toda seguridad. Pero entonces, ¿por qué no se ha reducido? ¿Por qué no se ha reducido? Perdón, ¿por qué no ha subido más el petróleo? ¿Por qué no ha subido más el petróleo? Pues miren, la oferta que se ha perdido por el cierre de Hormuz ha sido de 11,1 millones de barriles diarios. Ya sé que antes pasaba más petróleo por ahí, pero tengan en cuenta que Arabia Saudita se ha espabilado y en ese oleoducto que tiene que va de costa a costa está pasando muchos millones de barriles, más de 5 y pico, 6 millones de barriles diarios a la otra costa y sale por el paso de Bab el-Mandeb y algo por el canal de Suez. Si ahora se complica ese paso sería peor. Pero bueno, al final también Emiratos Árabes está espabilándose por la salida del oleoducto que tiene que está fuera del estrecho, más lo que ha pasado. Al final 11 millones de barriles. 3,6 millones de barriles de déficit los ha tapado la salida que ha habido de inventarios. 32% del ajuste. 2,4 millones de barriles es porque había un superávit previo al conflicto. Había muchos petroleros en el mar, con petróleo almacenado, había superávit. Y nos quedan 5,1 millones de barriles. Pues ¿saben qué ha sido esto? Caída de la demanda. 46% del ajuste. Caída de la demanda. El mercado es sabio y se ha ajustado. Entonces hay menos petróleo físico y la demanda se ha contraído. Entonces, al final es una cuestión de matemáticas. Por eso el petróleo no sube más, porque las cuentas de momento, si esto sigue así, sí que se va a complicar, estarían cuadradas con esta bajada de la demanda. Y claro, la clave ha estado aquí, en esa bajada de la demanda. China. Recortes de importaciones, 5 millones de barriles diarios. Ahí está la clave. 5 millones de barriles diarios de menor demanda. ¿Cuál es el problema? Que no está muy claro lo que está pasando en China. JP Morgan piensa, son los que mejor están siguiendo este tema desde hace ya varios meses y son bastante fiables, vamos a darle credibilidad. JP Morgan piensa que lo que pasa es que el gobierno está racionando en muchos casos los combustibles y en otros, pues que las plantas petroleras simplemente se cierran o se paran porque no hay suficiente petróleo. La cuestión es que JP Morgan ha calculado que de esos 5 millones de barriles que China importa de menos, tengan en cuenta que la caída de la demanda de 5,1 millón de barriles diarios es el 46% del ajuste y que 5 millones son de China. Más o menos. Por cada millón de barriles que China recuperara, el petróleo subiría $3. Es decir, que si de repente a China le diera de un mes para otro importar lo mismo que importaba antes, pues para rellenar sus reservas y volver a la normalidad, automáticamente, si China ahora mismo dijera vuelvo a retomar la demanda, esto lleva un proceso, pero imagínense que se pudiera hacer de repente, el petróleo estaría automáticamente $15 más alto que ahora. Es decir, el Brent se iría a casi $115 en este momento. La clave está aquí. JP Morgan piensa que no es sostenible esa menor demanda china, que no es un ajuste de mercado de decir me interesa menos el petróleo, sino simplemente que no hay y ya está, y el mercado se ha tenido que ajustar. Entonces JP Morgan ha hecho un ejercicio de qué puede pasar a partir de ahora, teniendo en cuenta que China ya mucha menor demanda, no parece fácil que vaya a suceder. Entonces, ¿qué podría pasar? Bueno, pues dicen que si dura un mes no pasa nada, aún queda por ahí petróleo, aún podría ser y tal. Si están hablando del Brent, si el conflicto dura 2 meses y la demanda china no se recupera, siempre se pasa por esa hipótesis, se podría mover en torno a los $104. Si dura 3 meses y la demanda china no se recupera, estarían $114.
y el valor justo que podría tener ahora mismo en julio sería 87, teniendo en cuenta ese factor de la demanda china que te amortigua todos los golpes. En suma, JP Morgan cree que cada mes extra de estar con el problema sin resolver puede ir sumando 7-8 dólares al barril de petróleo Brent en media mensual estimada. Y si todo vuelve a la normalidad rápidamente, bueno, pues han hecho otras previsiones para este caso. Calculan que si todo volviera a la normalidad rápidamente, en el cuarto trimestre estaríamos hablando de un Brent en 80 y de un West Texas en 74. Y ya para el año 2027, pues una bajada muy notable, donde tendríamos el Brent en 63 y el West Texas en 59. Francamente, esto está muy bien, pero yo creo que no se está descontando la hipótesis más realista, que es que este conflicto nunca se va a resolver. Este conflicto ha llegado a un punto que a mí me parece que Irán ya sabe dónde tiene la palanca, ya sabe dónde puede tocar las narices, sabe perfectamente que hasta el 1 de noviembre, cuando sean las elecciones de medio término, puede hacer todo tipo de tropelías, porque Estados Unidos cada vez va a tener más miedo a lo que pueda pasar con el resultado electoral si contesta. Y en cualquier caso, ellos saben dónde está la palanca. Aquí la única realidad es que el paso estaba libre antes de empezar esta guerra, y por causa de esta guerra ya veremos si alguna vez ese paso es libre. Eso de los peajes sigue siendo para Irán un tema irrenunciable. Les están bombardeando durante 13 noches consecutivas y siguen diciendo cada día que los peajes que piensan cobrar son irrenunciables. Ellos lo llaman impuestos ambientales y no sé cuántas tonterías más que dicen. Y eso es lo que hay. Y hay que ser realistas. No sé si alguna vez el estrecho de Hormuz volverá a ser el que era. Y tampoco me cansaré de repetir que cuando pasó lo de los hutíes, un año después sigue habiendo un 50% del tráfico que teníamos antes. Ya una vez que las navieras, las aseguradoras y todos estos le toman miedo a alguna zona, pues malo. Por cierto, ayer la mayoría de aseguradoras empezaron a decir que quien pague peajes a Irán se puede quedar con la póliza anulada. Atención a eso. Con todos estos líos y todas estas cosas, creo que corremos mucho peligro de que las ramas no nos dejen ver el bosque. Y es importante que reflexionemos sobre algo muy elemental. Hay una regla que usan mucho las manos fuertes, poco conocida entre el inversor de a pie, que es la regla del 20. ¿Qué es la regla del 20? Pues es una regla un poco de aquella manera, no es nada exacto ni nada concluyente, pero le sirve a la mano fuerte para tener una idea de en qué contexto se mueve, ¿no? Lo que hace es sumar el PER histórico del SP500, es decir, el PER sobre resultados ya dados, no sobre resultados futuros, más la inflación interanual. Si está alrededor de 20, se considera que la bolsa, el SP500, está con una valoración razonable. Si está más de 20, se considera que está caro, y si está menos de 20, pues se considera que está relativamente barato. Aquí tienen un gráfico histórico de esta regla del 20, pues no va mal. Las grandes ocasiones de compra las tenemos cuando se mueve por debajo de 20. La última la tuvimos pues un poco antes del COVID. ¿Cuál es el problema? Que hoy el PER histórico es de 27,6 veces, no el proyectado ese que es el que se usa, es decir, con las previsiones de los analistas, eso es subjetivo. Aquí se usa algo objetivo, el PER teniendo en cuenta los resultados que se han dado ya. 27,6 veces, inflación interanual 3,5 veces, pues estaría 31,1, muy por encima del nivel teórico de 20. O sea que estaríamos en este supuesto. Mercado caro. Y esa es la realidad. Estamos en un mercado caro, digamos lo que digamos. Ahí lo tienen, en el contexto histórico, pues no estamos en ninguna oportunidad de compra para nada. Y si está caro, pues está caro. Y no nos montemos películas. Miren, incluso si tomamos el PER forward, es decir,
suponiendo que se cumplan las previsiones de beneficios que están pronosticando los analistas, estaríamos aquí. Y miren esta nube de puntos desde 1985, cómo al final el retorno real, es decir, descontado inflación anualizado 10 años después, no es nada prometedor. Si nos empeñamos en entrar a construir una cartera con vistas a largo plazo con precios así, miren la nube de puntos qué resultados reales descontados inflación han dado a 10 años. Prácticamente en poquísimas, en muy contadas ocasiones se ha ganado dinero a estas alturas. 2, 3 y poquísimo. Y miren todas las veces en las que se ha perdido. A estos precios no interesa, es una ley absolutamente inmutable. La bolsa puede estar muy loca a corto plazo, pero al final en el largo plazo es absolutamente imposible de obviar. ¡Compra barato! Ese va a ser el título del vídeo de hoy o algo así. ¡Compra barato! No se meta en el lío cuando esto está muy caro, y está muy caro. Si es usted inversor de largo plazo, claro, si usted se mueve a corto plazo, ya tiene otras cosas. Pero si es inversor a largo plazo, no es momento de comprar. Compra barato. Luego le critican al pobre Warren Buffett. Dice que las pruebas son concluyentes. Miren, con PER más baratos, como la nube de puntos está en el lado positivo. Y cuanto más barato es el PER, pues más. ¿Eso no lo queremos ver? También se está perdiendo un poco ya los inversores a largo plazo. Aquí cada vez vamos a más corto plazo, que si las 0DT, que si no sé qué, y aquí no gana ni el queso la manteca, aquí no gana nadie. No solo que ni el queso la manteca de que están ganando todos los que lo dicen. Ni el queso la manteca se lo cree. Créanme, que no es verdad, que es una falacia. Operando tan a corto plazo ganan poquísimo. Sí que están muy preparados y la mayoría de la gente, desgraciadamente, no se ha molestado en prepararse antes. Y estamos desdeñando este tipo de inversiones que son al final las que dan pozo y las que te permiten tener un buen plan de pensiones y todas estas cosas. Y esto es una regla de oro inmutable. Y ya no les digo nada si nos vamos al CAPE. A ver, aquí esto es de elaboración propia con la ayuda de, no sé si fue de Cloud o del ChatGPT Sol 5.6, ya no me acuerdo. Aquí tomé todos los datos, esto está basado en el CAPE, en el CAPE de Shiller, es decir, el PER a 10 años ajustado por inflación y el momento en el que compras. Y aquí en este eje de la izquierda tenemos el retorno anualizado real, es decir, descontado la inflación en los 10 años siguientes. Y para que no se me diga que la serie es muy corta, como esa de 1985 que hemos visto antes, esto está tomado desde 1881. Desde 1881. ¿De acuerdo? Vean la nube de puntos. El CAPE actual es de 41,12 a julio del 2026. Es decir, el PER ajustado por inflación a 10 años. Es imposible ganar con estos precios tan caros. A 10 años vista. Claro, lógicamente cuando el CAP es más bajo, pues la nube de puntos te va marcando más rentabilidad. Compra barato. Si es que es así, si vas a largo plazo, compra barato y si no, quédate quieto. Te vas a bonos, te vas a inmobiliario, te vas a otra cosa. Que hay un montón de cosas por ahí. Pero si vas a largo plazo, no te metas en líos. No creas que vas a adivinar esos 5 valores que son los que más van a subir. En mi nuevo libro intento derribar ese mito de que somos capaces de encontrar esos 5 valores que son los que más van a subir. Porque hablamos mucho de si hubiera comprado Apple hace 15 años, sí, pero nos olvidamos de los otros 99 valores que también nos parecían prometedores y que si los hubiéramos comprado hace 15 o 20 años, nos habríamos comido todo. ¿Saben ustedes que prácticamente el 80% de las acciones que salen a bolsa acaban perdiendo? Con el paso de los años. Si es que es muy difícil acertar eso. Y estas reglas así, estamos carísimos, no es momento de comprar a largo plazo. Y si se va abaratando, pues sí que será momento. Y esto es de 1881. Para no decir que es una serie corta. Entonces aquí he hecho una tablita donde se ve, perdón, como decía, he hecho una tablita donde se ve, pero bueno, a ver si ahora ya no me hace más cosas raras. He hecho una tablita donde se ve según
qué regla tomemos, qué perspectivas tenemos de retorno real anualizado implícito a 10 años, ¿no? Si nos fijamos en el PER actual, cero. Las perspectivas son de que no ganemos nada. Si nos fijamos en el CAPE desde 1881, tenemos unas perspectivas de ganar dentro de 10 años real, descontada inflación, del 0,4. Si nos basamos en el CAPE desde 1985, tenemos unas perspectivas de perder el 3. Y si nos basamos en la media histórica real cuando el CAPE es mayor o igual a 35, tenemos unas perspectivas de ganar el 2,6. Entre los papers de muchas manos fuertes se deslizan estos comentarios de cuáles son las perspectivas a 10 años y no las queremos ver. Que solo queremos ver que nos prometan que mañana vamos a dar un pelotazo de doblar la cantidad. Pero tanto JP Morgan como Morgan Stanley como Goldman ya han hecho previsiones a 10 años en las que hablan que descontada la inflación seguramente habrá una década perdida. Porque sus modelos, que son muy parecidos a todos estos, se lo están diciendo. Entonces puede venir una década perdida en bolsa como nos empeñemos en entrar a largo plazo en precios tan caros como este. Y mientras tanto, pues hay que llevar cuidado con los cantos de sirena que el marketing del establishment nos va colocando de vez en cuando. Por ejemplo, un caso espectacular pues ha sido SpaceX, ¿no? Aquí la mayoría de analistas advertimos que esto estaba muy sobrevalorado y encima el establishment le daba alas al asunto, con varios bancos de inversión grandes dándole precios objetivos de 300, incluso uno, Raymond James, que le dio 800 para finales de año. ¿Cuál es la realidad? Que desde los máximos, el que quedó atrapado en máximos, pues ha perdido el 49,76% y lógicamente ahora para volver a salir de la enganchada en la que está esa persona teórica que haya sido atrapada en máximos, ahora le tiene que subir el 100% esto. Ahora le tiene que subir el 100% para volver al mismo nivel que estaba. Y sus bonos, ni les cuento. Los bonos de SpaceX no han dejado de bajar ni un solo día desde que aparecieron en mercado. Vivimos en tiempos donde es fácil que se nos vuelvan a intentar colar muchas de estas cosas, ¿no? Con esas teóricas salidas a bolsa de OpenAI, de Anthropic, gigantescas también, que saldrán muy, muy sobrevaloradas, porque al final es lo que decía Warren Buffett, no esperen que una compañía salga a bolsa cuando le viene bien a usted, saldrá a bolsa cuando le viene bien a ellos. Es decir, cuando más sobrevalorado estén y con más ganas de quitarse papel de encima tengan los insiders. Durante la semana, en los vídeos de diario, he estado advirtiendo en numerosas ocasiones que los insiders tecnológicos estaban vendiendo acciones como posesos. Vamos, que no lo tienen muy claro. Recuerden que ahora SpaceX se va a encontrar con otra serie de problemas, que son el levantamiento de los lockups, es decir, el levantamiento de la posibilidad de vender acciones de los propios insiders. A partir de ahora van a poder vender, que muchos de ellos han tenido que esperar un plazo de tiempo y ahora va a haber sucesivos plazos de apertura de todas estas cosas. Vivimos en tiempos donde la posibilidad de colocarte alguna perla de estas de vez en cuando, pues es bastante posible. Como las rotaciones están siendo muy intensas y hay movimientos muy violentos por debajo de los índices, es bueno dar un vistazo a ver qué ha pasado durante la semana, ¿no? Según el boletín semanal de Goldman, publicado ayer tras el cierre, pues el sector que más ha subido es el de compañías sensibles al Bitcoin, que ha ganado un 11,59. Luego le sigue el de gasto en defensa más 6,37, cobre más 6,35, metales más 5,87, drones más 5,67. Los que peor lo han hecho, los hiperescaladores, menos 6,60 en la semanal, ahí queda eso. Conducción autónoma menos 6,23, tierras raras casi el 6, valores no rentables casi el 6, inteligencia artificial software menos 5,80.
Vamos, que se ha vendido durante la semana intensamente inteligencia artificial, más claro no puede estar, como ven lo que estamos defendiendo durante todo el vídeo, esas dudas que tiene el mercado, pues eso pesa mucho y se está comprando compras de valores de defensa, cobre, materias primas, las materias primas están subiendo mucho. De ahí lo que defendía en el vídeo, no sé si fue de la semana pasada, el sábado pasado o el anterior, es todas las carteras permanentes. Al final, las carteras permanentes, a mí me gusta hacer una variante que es meterle en lugar de oro, el 25% de oro, materias primas. Cuando no te tira una cosa, te tira otra, ¿no? Y ahora te están tirando las materias primas. Y esa variante a mí me gusta. En lugar de oro, según cómo está el panorama, te pasas a materias primas. Si el oro está muy fuerte, te pasas solo a oro. Pero ahí se puede jugar un poco con ese 25%. Y esos movimientos tan violentos que se están dando por debajo de los índices, pues se ven clarísimamente aquí, ¿no? Los valores de momentum de alta beta tienen una volatilidad muy, muy, muy superior al índice. Son 7 veces más volátiles que el índice. 7 veces. Esto es la volatilidad realizada a 30 días en tanto por ciento anualizado. La volatilidad realizada, recuerden que es la histórica, la que se calcula con una fórmula. La que vemos, por ejemplo, en el VIX, esa es la implícita. Son las perspectivas que tiene el mercado sobre volatilidad. Eso cotiza. Son subjetivas, pueden ser más altas o más bajas según la percepción que tengan los operadores. Esta es la realizada. Bueno, pues ya ven, el SP500 13,8 y la cesta de Momentum 83,9. Recuerdo que esta cesta de Momentum de alta beta de Goldman es largos de los que están en tendencia más fuerte y cortos en los que están en tendencia más baja. El índice aparenta tener poca volatilidad, pero bajo el índice pues hay una volatilidad realmente espantosa. Esta semana no les voy a hablar del paper de Harnett porque no me ha llegado. No sé si es que se ha ido de vacaciones, que por las fechas en las que estamos, pues podría ser muy normal, o no sé, o si hay problemas para recibir el paper esta semana, no lo sé. No lo tengo a estas alturas. Si se ha ido de vacaciones, pues nada, si no se ha ido de vacaciones, pues no se preocupen que en cuanto aparezca pues les haría, si aparece para mañana, pues hago un vídeo especial mañana domingo y si no, pues ya se lo resumiré en cuanto aparezca. Y si se ha ido de vacaciones, pues nada, mala suerte. Pero a pesar de que esté de vacaciones, quisiera recordarles esto que ya se lo puse en el vídeo del domingo pasado, y es que este hombre tiene muy bien pillada la medida al mercado. Y ese modelo que tiene de Bullenberg está funcionando muy bien entre el modelo y los comentarios que hace él. Al final, Harnett habló de señal de venta activada en diciembre del 2025 y fue a las mil maravillas. Desde que dio el aviso el mercado se quedó lateral. Cuando el 29 de marzo del 2026 dijo la señal de venta termina y comienza el pánico político, muy pocos días después tuvimos esta recuperación y ahora estamos inmersos en la señal de venta activada de su modelo Bullenberg en mayo del 2026. Desde que se activó la venta del modelo, el SP500 ya no ha dado más señales de vida. Por lo tanto, muy bien por parte de Harnett que realmente pues está clavando los ciclos sucesivos del mercado de una manera tremendamente adecuada. Por lo tanto, en cuanto tenga más noticias, seguiremos comentando. Como no lo tenía, quería recordarles al menos esto. Me gustaría también insistir en una cosa de la que ya hemos hablado en el vídeo y es en el hecho de que estamos en año de elecciones de medio término y que las elecciones están ahí, que son a primeros de noviembre y estamos ya prácticamente a finales de julio. Pues durante la semana he conseguido estos datos de elaboración propia desde 1996 hasta la fecha, viendo un poco qué drawdowns han tenido los años sucesivos que hemos tenido de elecciones de medio término. Como podemos ver,
por término medio los drawdowns suelen ser de los que pican, ¿eh? En el 98 con Clinton fue del 22, en Bush 2 en el 2002 del 34, en Obama en el 2010 del 17, el propio Trump en el 2018 tuvo un menos 20, o Biden en el 2022 tuvo un menos 27. Bien es cierto que el 2006 con Bush 2 y el 2014 con Obama fue menor entre el 8 y el 10. Pero como pueden ver, hay una cierta propensión en este tipo de elecciones de medio término a que el mercado se ponga bastante nervioso con las mismas y antes de las elecciones se den drawdown de cierta intensidad. No es un hecho cierto, pero pasa frecuentemente. Por lo tanto, no sé, otra razón más para que este mes de agosto lo vigilemos estrechamente. Evidentemente, una vez que pasan las elecciones, el mercado entra en una estacionalidad alcista bastante clara y este tipo de cosas ya no aparecen. Pero seguimos corriendo peligro de que se puedan acelerar los drawdown hasta que no lleguen las elecciones. Y teniendo en cuenta todos los factores que hemos comentado en el vídeo, pues hombre, el mes de agosto un ojo hay que echarle, ¿eh? Un ojo hay que echarle. Para terminar, algunos pequeños apuntes sobre algunos de los productos que seguimos. El dólar yen sigue completamente plano, completamente anclado en los mismos niveles, con el mercado bastante sorprendido de que el gobierno japonés no haya intervenido aún en defensa del yen, que se mueve en zona de máximos de de mínimos de más de 40 años. Y esto pues le trae evidentemente una serie de distorsiones macroeconómicas indeseables. Esta semana, jueves, viernes, ya empezamos a ver intervenciones verbales. En cualquier caso, es sumamente peligroso ponerse a largo del yen a estos niveles. Sí, casi suicida. Muy mala idea. Muy mala idea. Hasta que no haya al menos una corrección fuerte. Porque el peligro de intervención yo creo que es máximo. Están intentando que el mercado no lo tenga tan claro. Antes era llega a 160 lo paro. Entonces le jugaban mucho ahora. Seguramente está intentando ir a por el factor sorpresa. Pero ténganlo en cuenta. También a destacar el movimiento lateral del Bitcoin, que está ahí que no se mueve, pero si miramos el gráfico semanal comprendemos por qué se produce este lateral. Pues porque, como advertimos en reiteradas ocasiones, había llegado a la media de 200 semanal, que es un nivel técnico importantísimo. Y de hecho lleva, pues fíjense, 2, 3, 4, 6, 7 semanas consecutivas marraneando en el entorno de la media de 200, sin decidirse ni a rebotar hacia arriba ni en romperla. Ya saben que el filtro se lo damos por debajo de 58.000. Por debajo, cuidado. Ahí está la banda de Mogalef inferior que está haciendo su trabajo. Si perdiera el 58.000, cuidado porque puede ampliar ya la caída y pasar a tendencia bajista definitiva. Evidentemente, mientras no pierda la media de 200 semanal, aquí no ha pasado nada. Y como no, mención especial también para la tremenda lucha que lleva el oro con los 4.000 psicológicos. Qué importantes son estos números redondos psicológicos. Ya han visto en el petróleo, lo comentábamos antes, con los 100 y aquí el oro con los 4.000. Los fundamentales que sostuvieron la subida anterior siguen exactamente igual. Exactamente igual. China, de hecho, se ha sabido durante la semana que ha comprado mucho más oro del que oficialmente reconoce. Las compras siguen, pero el mercado se pasó de rosca y esto le ha costado una purga bastante dura. Que tomen nota los semiconductores de estas cosas, ¿no? Cuando el mercado se va demasiado de madre, pues pasa lo que pasa. ¿Tiene ahora una tendencia estacional positiva también el oro? No sabemos. De momento vamos a ver qué pasa con los 4.000, porque si lo pierde, la corrección se podría profundizar. Pues nada más, como no tenemos lo de Harner, lo dejamos aquí. Espero que les haya servido este análisis para poder hacer su propio análisis, que es lo único que cuenta. Si les ha gustado el vídeo, por favor denle al like, que es muy importante, no cuesta nada, es gratis y a nosotros nos ayuda mucho. Ya saben que este es su canal internacional para todos los hispanoparlantes que están interesados en las finanzas. Mañana les recuerdo que tenemos el pequeño vídeo de reflexión de los domingos. También les recuerdo el vídeo recomendado que está arriba con esta nueva serie de vídeos que voy a hacer un poco más atemporales, intentando centrarnos en el mercado.
Y recuerden también que todos los días tenemos 3 vídeos al día, apertura, media sesión y cierre, para ponerles al día de todo lo que está pasando y sobre todo por qué está pasando, que es lo más importante. Pues nada más, gracias a todos, les envío saludos afectuosos desde Suiza. Nos vemos mañana domingo con el pequeño vídeo de reflexión. Hasta mañana.